Vale, pues entonces empiezo cuando a mí me dé la gana, ¿no? Como siempre. Tú manda. ¿Queréis que hagamos así? Venga, sí. Venga. 1, 2 y 3. Bienvenidos a La Filoxera, un podcast que te beberías, con Julián Palacios, Irene Guede y Gonzaga Santesteban. Bueno, no pasa nada. Venga. Bienvenido a todo el mundo. Bienvenuti, bienvenidos. Tú eres el de los idiomas, tío. Ongi etorri a la 5ª temporada de La Filoxera. Bien, venga. Venga, aquí estamos. Qué gusto, por favor. Aquí estamos otra vez. Hemos vuelto. Oye, te has roto la uña, ¿no, Irene? Sí, me he roto la uña, tío. No sé qué coño he hecho. ayer. Tú lo mismo te tiras en un sofá al pie que rompes la uña. La uña Eres ya tengo últimamente jodida, la uña del malo pie, ahora la las uña de la mano. extremidades. Muy bien. Bueno, Como decíamos ayer. como decíamos, es que lo iba a decir. Joder, es y que lo- tener lo un he- cultureta en el programa lo es he lo dicho. peor. Es lo peor. Uno que va de cultureta, que no es cultureta. Bueno, a ver, lo primero, estos 16 meses, ¿eh? No años. Han pasado 16 meses. Bueno, Sin guay. programa. Novedades. Año y un Algo- tercio. Han pasado cosas, pero bueno, en general, las cosas están. La como viña las está. dejamos. En el mundo no, en el Ojo, mundo no, peor. pero en la viña sí. Bueno, En la viña han pasado, bueno, se sigue podando así. se bebe menos vino aún que que cuando hace nos fuimos. 16 meses. Bueno, cuando vean esto en el futuro les parecerá que bebíamos Ya, mucho. hostia, lo que bebían. O sea que, venga, pues oye, qué bien, ¿no? Aquí todas. Pero el mundo está un poco, hemos vuelto para poner un poco de orden en este mundo convulso que está... Bueno, yo no quiero esa responsabilidad, ¿eh? No, pero pues distraer, ¿no? En plan, entretener, Bufón. generar un poco Oyes de... mucho Radio Marca últimamente, que dice, no vamos a dar las noticias porque aquí estamos para entretener, tío. Radio Marca, no he oído nunca en mi No, vida pues Radio yo Marca. yo sí. Es Está la bien. del Marca. Pero Sí, tú claro. eres Y una hablan cosa- de fútbol. y Sí, eso. para dormir es buenísima. Yo no me Es que falla. Este no me señor falla. se duerme... No, tú tienes Sí, esa sí. técnica... Sí. Y bueno, O sea y si falla Radio Marca, La Rosa de los Vientos. Eso es. Ah, bueno, eso ya ya es- eso es. Yo Radio Marca no he eso es escuchado brutal. nunca, ¿no? Si no existiera, habría que inventarlo. Radio Marca. No, La Rosa de los Vientos. Radio Marca da igual. Pues... Lo que pasa es que siempre pones a la hora que pongas y sabes que van a hablar de algo que no te interesa, porque Y te duermes. en otras hay riesgo de que hablen de algo que te interesa. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de Radio Marca. No, ni no de hemos venido a hablar. entretener, ya, pero es que esas frases son muy de esos Entretén, programas. mi payaso. Eso es lo que... Ignatius, ¿no? Bueno, oye, venga, ¿a qué habéis venido aquí hoy? La Bueno, filoxera. a retomar lo Vino. que dejamos. Muy bien. Vamos a porque seguir hablando de viticultura, ¿no? Sí, básicamente vamos a hacer lo mismo. O sea, que no espere Y- la gente novedades porque. Irene, igual ya somos 3 vitólogos, ¿no? Tú ya empezamos siendo 2 vitólogos y media, pero tú crees que estás ya en... Yo me estoy quitando. O sea que, No, tú ya a ver si no vamos a te- ir unos 75. Yo- Oye, yo Irene, ya sí. tengo el diploma. Pues por eso Oye, te lo he viva el dicho. diploma. De una puta vez. Un aplauso, Perdón, Irene. pero es que. Sí, por favor. Ah. Mira, uno. Lo estaba me ha bebiendo para costado. celebrarlo. Oye, venga, que la gente escucha esto Bueno, mientras va. pasea y esos palmas en las orejas no molan. Ya, es verdad. pobrecitos. Bueno, Venga, va. entonces vamos a seguir con las secciones habituales. Hay alguna pequeña novedad, pero tampoco nos hemos flipado, porque en realidad tenemos muchas cosas que hacer, somos un poco vagos. Entonces, Bueno, si la funciona, fórmula no lo ¿para cambia. qué cambiarla, no? Las movidas que estaban antes aquí colgadas, pues ahora están sobre la mesa. ¿Por qué? Porque a este señor ha insistido muchísimo en ponerlas. Las movidas, para el que nos Las escucha, movidas son... son las fotos. Yo Fotos quería de colgar cosas, Columela Etcétera, sí. a don Nicolás. Muy bien, aquí están Vale. nuestros colegas. Entonces, bueno, pues como siempre, vamos a decir la palabreja por si la gente se quiere imaginar lo que es mientras nos escucha, que es, ¿pero qué haces? Besar a Columela. Es raro. Sigue hablando, por favor. Bueno, Irene. la palabreja es margullir. Margullir. Que la contamos al final, como siempre. sí, Ya la está. dejamos ahí. Ahí queda. Margullir, sí. Y entonces, pues bueno, vamos a empezar con un vitólogo. Oye, un vitólogo tenemos. Sí. Qué que bien. Se llama A- Alain Carbonneau. Muy Alain bien. Carbonell, gran Alain. Pero bueno, Alain. antes igual le mandamos hacemos un pequeño recordatorio o Ah, sí. un obituario, un pequeño homenaje a uno de los vitólogos que han pasado por este programa, Richard Smart, a quien entrevistamos, ¿no? A Richard le entrevistamos en la pandemia, sí, cuando exacto. uno de los días que hicimos programas de Por casa en videollamada. 2020. Que, Yo Y- creo que fue el primer vitólogo vivo que Eso es. trajimos y es el primer vitólogo que se nos muere durante la filoxera, que es una pena que se nos haya ido, pero estas cosas pasan. Pues sí, pues Richard murió el 2 de julio del año pasado, con 80 años,
Y bueno, la verdad es que bueno, nos dio pena porque compartimos con él muchas cosas. Yo tuve la suerte de verle en diciembre es del año verdad, anterior. tú lo viste Estuve ya con él en Australia en una historia, en Tatura, en muy un mayorico. congreso y tal, y estaba mayor, pero vino y tal, y bien. Bueno, pues oye, como siempre, un entusiasta de la viticultura y un pequeño homenaje a él antes de pasar a un coetáneo, ¿no? Que también está vivo y esperemos no matarlo esta temporada al menos. A ver, sí, pues vamos a hablar de Alain Carbonneau, que en principio, o sea, nació en 1946, un año después de Richard. Luego que tiene, este año va a cumplir, si no los tiene ya, 80 años. Decir, Carita, que sí. Está en la... No, joder, que no, bueno, pero tiene ya una edad y bueno, hemos traído aquí a Alain Carbonneau, la verdad es que es una absoluta referencia, ¿no? Para todos los que estamos en la viticultura, probablemente porque empezó a pensar en cosas sobre la gestión y el manejo de la vegetación, pues en un momento en el que otros no pensaban, ¿no? No pensábamos, nosotros no, porque no estábamos entonces. Entonces, bueno, sin más, yo voy a dar unas pinceladas de su vida y Gonzaga va a complementarlo con otras cosas súper interesantes. A la orden. De un ingeniero agrónomo, ¿no? Que se cría, bueno, un tío que nace allá por la zona de Marsella y que desde pequeño reconoce que le encantaba la vitivinicultura, pero también, y esto tiene algo Desde que ver... pequeño, ¿eh? Sí. O sea, era bueno, pequeñito era y la iba por ahí, pasión, ¡ay, me decía gusta él. la viticultura! No, decía, desde siempre mi pasión, bueno, no sé cuándo es el siempre, ¿no? Pero era la vitivinicultura y esto es bonito, la literatura clásica y la filosofía griega, ¿vale? Y entonces... Como tú un poco. Sigue igual. Sí, es un personaje, en el mejor de los sentidos, ¿eh? Alain Carbonneau se gradúa como agrónomo en el año 1971 en Montpellier, se doctora por la Universidad de Burdeos en 1980, lleva, que yo creo es lo que es más reconocido, ¿no? O sea, lo ubicamos muy bien, fíjate, entre el año 1993 y 2009, la cátedra de viticultura en la Universidad de Montpellier es Perdona, ¿entre el año? 93 y 2009. O sea, Que se jubiló en 2009, se jubiló. Eso es, por eso, porque se jubiló. Director del Instituto de la Viña y el Vino de la Zona Centro, junto con Ribero Gallón, o sea que dos monstruos, ¿no? Desde el año 1972 a 1992, ¿no? Justo antes de coger la cátedra, esos 20 años, investigador asociado al INRA. Ahí hay un tema que luego lo va a comentar Gonzaga, que pone en marcha una iniciativa muy, muy bonita, que no la cuento yo. Y luego una cosa que así, por destacar, ¿no? Doctor honoris causa en el año 2015 por la Universidad de Cuyo, en Mendoza, Argentina. O sea, un tío que ha viajado por todo el mundo. Es una persona que en una de sus charlas la comenzó así: el vino es una materia noble, no es únicamente un producto de consumo, es un producto de cultura que se debe respetar. Entonces, bueno, pues da un poco esa idea, una visión muy global que tiene Alain Carbonneau, y que si tiene que destacar de algo es cómo, vamos a decir, la arquitectura, o sea, repensar la arquitectura del viñedo y cómo influye eso en la intersección de la luz, el microclima del racimo, la fotosíntesis, producción, calidad, sanidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a que Alain Carbonneau es conocido en la viticultura principalmente por ser el inventor, ¿no? Podríamos decir, desarrollador de un sistema que se llama la lira. Tira la lira. La lira. Lira. La lira. Entonces, ¿qué es la lira? Tú, cuando piensas la lira, ¿qué piensas? En un instrumento. En un arpa. Eso es, como un arpa, ¿no? Claro, pues vamos a decir casi como de la época griega, ¿no? No sé exactamente, seguro igual es de antes o de... ¿Pero es un sistema de conducción del viñedo? Uy, que se me caen las gafas. Sí, Ah, vale. es un sistema que desarrolla él, que es, al final, lo que implica la lira es, en sistemas o en zonas de alto vigor, con mucha expresión vegetativa, cómo plantear o cómo resolver, ¿no? El problema del exceso de vigor, dividiendo la vegetación en dos planos ascendentes que permitan, pues, todo eso lo que hemos hablado, ¿no? Maximizar la exposición solar, mejorar la aireación de los racimos, mejorar las enfermedades fúngicas. Entonces, esos planos, él se inventa este sistema. Existen, cuando son los planos oblicuos, hablamos de una lira en V, y cuando son los planos verticales, una lira en U, que es lo que está haciendo Gonzaga, cuando haces... Como los heavies. ¿no? Los heavies. Entonces, claro, o sea, en el programa no se van a ver, en el podcast, ¿no? Pero, o sea, si esto es una lira y el instrumento, pues esto es una lira en V, ¿no? Y ya ves cómo... Entonces, claro, pues... ¿Y puede haber doble lira?
No se ha No. llegado a doble liria porque no se cultivan viñedos en zonas en las que haga falta. Tanto. Ya es un lío gordo una liria. Es un lío cojonudo porque resuelve un montón de cosas, pero también, o sea, es un sistema más costoso en implantar, es un sistema más costoso en ¿Y en qué manejar, zonas, y es un se sistema. da esto? La lira la ha extendido Carbonó por todo el mundo. Y tampoco ha tenido mucho éxito, pero la ha extendido por todo el mundo. Claro, ¿sabes qué pasa? Que es un sistema cuya mecanización es, vamos a decir, casi imposible o muy complicada, ¿no? Entonces, uniéndolo a lo que hemos empezado, nuestro querido Richard Smart, de alguna manera, también pensó en cómo dividir la vegetación, pero en vez de en dos planos ascendentes, Richard, ¿no?, con lo que era el Smart Dyson o lo que luego también ha sido el Scott Henry en Estados Unidos, lo que hacen es dividir en un plano ascendente y uno descendente. Luego sí, ahí sí que se puede mecanizar. Y estos sistemas, en esta viticultura de alto vigor, vamos a decir que han podido tener más éxito, ¿no, Gonzaga, que la lira? Sí, porque la lira la verdad que es complicado, ¿no? Pero hay muchas hectáreas en Francia en lira. Hay hectáreas, pero bueno, Claro, muchas... en muchas proporción no sé. pocas. En proporción pocas, eso es. Pero sí, cuando sí, sí. en los viajes hemos visto Sí, liras. es un sistema que tiene sus virtudes, lo que pasa es que tiene también sus limitaciones. Pero bueno, También tuvo su momento, ¿no? Y su sí, público, yo creo. A ver, no sé muy bien por dónde tirar, porque por un lado la lira me lleva a Asterix y Obelix, ¿no? Porque en Asterix y Obelix está, ¿cómo es? Asustar Centuris, o ¿cómo se llama ese? Que yo no me sé muy bien los nombres. El bardo. El bardo. Que siempre está con la lira, ¿no? Que Para está que... colgado del árbol. Y Carbonó, pues realmente es como Obelix. O sea, tú le ves a Carbonó, que claro, yo he tenido ocasión de coincidir con él muchas veces, aunque realmente he hablado muy pocas y muy poco con él. No voy a decir eso de que somos colegas, porque es un hombre que impone, la verdad es que impone. Yo creo que... Bien dicho, es un Obelix, ¿eh? Sí, es igual que Obelix. Un Gerard Depardieu. Anda igual que Obelix y le falta el menir atrás. O sea, es que y es una persona que, no sé, yo la primera que la habría visto, pues hará 20 años o 25 años y la verdad es que te impresiona y mantiene, ¿no? Que la última vez que le vi, me imagino que fue en Alemania este año pasado, 2025, y el tío está igual, el tío está súper metido en la viticultura, o sea, no os penséis que está jubilado haciendo Otro cosas. entusiasta que decía Buah, de Richard, ¿no? este mueren con las botas puestas, sí, ¿no? En este el mejor de los sentidos, o sea, es un que es una fenómeno. pasada. Entonces, bueno, pues de aspecto es un tío así, muy enfant terrible de la viticultura francesa, de esta gente que tiene las ideas muy claras, a veces demasiado claras también, ¿no? Y es un poco cabezón, pero de esta gente que hace falta para que la viticultura avance, ¿no? Y dicho cosa, ¿no?, de sobre cómo es, pues sí que quería contaros, yo creo que una cosa que es muy interesante es contar el contexto en el que se desarrolló su actividad, ¿no? Este hombre empezó a trabajar, o por lo menos los trabajos que se conocen son a finales de los años 70 del siglo pasado, y era un momento en el que se quería revolucionar la viticultura, ¿no? Se quería de alguna manera estandarizar o de alguna manera modernizar, no sé qué palabra utilizar, y ahí transformar. Sí. Entonces, y ahí hubo un momento súper importante de repensar los sistemas de conducción, ¿no? La forma que le damos a las plantas. Veníamos de unas formas de conducción pues tradicionales en cada zona, ¿no? Pues vasos, espalderas más altas, más bajas, pero unos sistemas, digamos, de una tipología. Y ahí se generó un movimiento hacia revolucionar esa forma de conducir. La parte positiva que tenían, o una de las partes positivas, es que buscaban siempre mantener los principios de la viticultura, ¿no? Controlar el vigor, tenemos más vegetación, pero repartida en más sarmientos, de forma que ese viñedo siga estando equilibrado, ¿no? Y digamos que ahí había un muy buen conocimiento de los principios de la viticultura. Y fue en ese momento cuando, bueno, no sé si fue él quien la promovió, pero estaba ahí desde el principio, se promovió una asociación que se llamaba el GESCO o el YESCO, ¿no? Que es Grupo de Expertos en Sistemas, ¿no? De ahí viene la G, la E y la S, en sistemas de conducción, ¿no? Y es un grupo que nació en esa época, tuvieron su primera reunión en abril del 80, bueno, su primera reunión, su primer congreso, porque ya... ¿Abril del 80? Sí, en abril del 80. Ya tenemos, aquí se hace mención a... Bueno, aquí está, digamos, tengo una copia de lo que son el inicio de las actas. Aquí ya estaba Carbonó en Burdeos. Fue el primer congreso. Wow. En Burdeos se hicieron 6 comisiones. La número 3 y la número 6 estaban presididas, o la responsabilidad era de Carbonó, que era la 3 nuevos sistemas de conducción. ¿Es este tal Sevilla? Este es otro francés. Lo que pasa es que sí, se apellida Sevilla, sí. Ah, no, Sevilla, perdón. Sí, bueno, no sé si se apellida Sevilla o Sevilla. Yo alguna lo he visto con 2 L's, creo. Ah, sí. Sí, igual aquí está mal.
y la sección de estudios científicos sobre microclima, fisiología y apreciación de la calidad. Este tío estaba muy metido ya en esa época y de hecho era uno de los 3 animadores o organizadores del Congreso. No era el presidente de ese grupo, pero realmente es un grupo que tuvo... ¿Quién fue el presidente de este? El presidente era Guillot de Soudirot, o de Soudirot. Ah, pues no sé cómo hay que mira, a que viene este debitólogo más adelante. Sí. Las Entonces, bueno, cerezas. aquí está la lista de la gente que se juntó, Buah. que hay gente Qué pues joya, curiosa, he contado pues de 35 o 40 personas, creo que hay 2 mujeres, una está tachada, no sé si es que no fue, era la de inspección, y como pone lo de Messier y Madame, pues es fácil. Aquí, mira, de la Universidad de Dijon había una mujer, pero eran... ¿Cómo se llama? Pues mira, esa hay que investigar. Pues también. ¿Quién era? ¿Qué hacía? Hacía cosas Si estaba ahí en esos años, de botánica. algo Sí, hizo. no, por eso. Tenía que ser la Sí, leche. sí. Una super- Madame Oliven, del Laboratorio de Botánica Aplicada de Dijon. Seguro O que sea había muchos hombres mediocres, pero ninguna de ellas era mediocre. Pues sí, es poco probable. Sí, sí. Y bueno, pues aquí se juntaron esta gente y lo que yo quiero contar es un poco la importancia o el peso que tuvo esto en toda esa revolución de la viticultura, que luego en algunos sitios pues llevó muy hacia adelante y en otros pues se quedaron sistemas pues que no triunfaron. Pero realmente ahí hubo un cambio de tendencia que Carbonó lideró. Enseguida, no tengo la fecha, pero pasó a presidir el Yesco, y no sé, yo creo que todavía lo preside. Eso te iba a decir. ¿Por qué le añadió luego la I? Ahora os de explico Yesco? por qué ahora se llama Yesco. Porque eso todavía sigue y vosotros vais Sí. a todas esas movidas. Riesgo internacional. Sí, sí, sí. Bueno, más o menos internacional. Me ha llamado la atención un pequeño artículo que escribió este hombre con Casterán y Leclerc. Me llamó la atención. Acabo de encontrar. No, pero he visto muchas cosas, ¿Quieres cosas. vino? Sí, dale. Dale vino, venga, Pues, a ver, doctorcito. es un artículo que escribió en la revista Connaissance de la Vigne y de Vin, que en 1981, y este hombre, el artículo es largo, pero me encanta el resumen, que por cierto iba en 5 lenguas, el resumen iba en francés, en inglés, en alemán, en italiano y creo que en portugués, ¿vale? Y dice, el resumen de este artículo en el 81 dice, de acuerdo a los resultados científicos anteriores, se presenta una síntesis cuyo objetivo es guiar de un modo concreto al viticultor a escoger y definir el sistema de conducción. El ejemplo que se cita aquí es el de los viñedos en zonas templadas y particularmente en el de Burdeos. Mejor que los viñedos anchos clásicos y los testigos, los viñedos en lira parecen ser los más recomendables en la mayoría de los casos. O sea, él veía que todo Burdeos iba a convertirse en cultivo en lira. Él estaba... pero- o sea, ese es el resumen. O sea, Ay, la amor. lira funciona mejor. Pero hacían proselitismo de lo suyo porque se empujaban, que es como Richard. O sea, Richard quería que todo el mundo hiciera un Smart Dyson. O sea, claro, querían tanto. Bueno, por algo lo desarrollaron, ¿no? Que, Claro, y en unión a eso, en otro artículo que ha escrito a finales del año 2025, o sea, hace nada, que sigue él con la lira dándole, dice, la viña vista desde el cielo o un crash test para la lira, él cuenta la aventura que le supuso cuando fue a Montpellier, porque todo el mundo pensaba que la lira iba a fracasar en Montpellier porque era un clima muy seco y que tenía mucha vegetación. Y entonces el tío plantó un viñedo que le llamaban en coña el viñedo de Israel, porque ellos se reían de él, de que ahí se iban a morir las plantas de sed porque no tenía agua, y el tío aquí Y entonces él hace unas liras modificadas en volumen para proteger el interior y troncada, o sea, digamos que la despunta, y entonces aquí tiene las fotos de la viña que plantó en el año 2005 y cómo está en 2025 vista desde el aire, que sus cepas están muy bien y que la lira está aquí y que no se mueve. O sea, que el proselitismo que tuvo con la lira, sí, sí, ahí lo tenéis, esas son las cepas que plantó en el 2025 y que 20 años después, pues él dice que están muy bien, a pesar de que, pues... Claro, porque hemos hablado de que se abre la vegetación en 2, pero se abre en 2 porque se duplican las yemas por cepa, por metro lineal, que era la forma en la que repartes, ¿no?, la expresión vegetativa entre más yemas, y que además lo bonito de su sistema es que se adapta a poda corta, a poda larga, a cualquier... Pero sí que es verdad que, bueno, pues luego él es seguro, ¿no?, que, mira, hace poco estuvimos en Galicia y en la transformación de los albariños, ¿no?, de la zona de Rías Baixas, de los parrales tradicionales a las espalderas, hubo bodegas que tuvieron una especie de inspiración, ¿no?, a esto, con algún sistema del norte de Italia, ¿no?, tipo los Silvos o Casenap, que han funcionado, porque es que, claro,
el reto que tenían estos, como dice Eso me Gonzaga, recuerda un poco en el Veneto, he visto, bueno, no son Sí. ligas, ¿no? Son Silvoz o Cacena. Sí, pero es lo que dice Gonzaga, ¿no? Que ellos empezaron a trabajar en una idea que hoy no parece muy evidente, pero que entonces no lo era, ¿no? Entonces, claro, es como cuando nos contaba Richard que empezó a decir que se podía regar las viñas con una manguera negra de la que salía una gota. Fíjate. Claro, le llamaban un loco. ¿Cómo ibas a regar? Pues Entonces, mira. yo creo que se vieron en esa Día a día. tesitura, ¿no? Y bueno, la verdad es que me he encontrado Gonzaga por ahí, está bien, ahí había una expresión que eran la legión de la canopia dividida. Entonces había como la legión, porque de repente esto era como una especie, entre comillas, ¿no? de religión, ¿no? Los seguidores, en España Carlos Falcó, que hizo el tema de el Smart Dyson ahí en Toledo y tal, pues era como, no, esto es, ¿no? Esa legión de... Pero bueno, yo creo que hay que reconocerle a Bueno, cada uno... hay una foto mítica que alguna vez hemos visto y que hay una foto en la que salen Shaulis, sale Smart y salen Carbonó, los tres en un viñedo, cada uno haciendo con los brazos la forma del sistema de poda que hacían. Y esa foto es una foto, bueno, parece así que es una foto que merece un museo ella sola. Es una pasada de chula la foto y de supongo pues lo que hablaron entonces. Como os decía, y por no alargar infinito el vitólogo, bueno, es muy animado, ¿eh? El tío canta y baila y hace lo que haya que hacer. Poemas. Escribe poemas, sí, hace siempre alguna oda. Una conferencia de 1 hora puede durar 2 horas y media, también es verdad. Sí. Porque Entonces, bueno, cosas hay que decir. A Julián le suele gustar lo de las cerezas, que coges una cereza del vitólogo y salen más. Aquí salen un montón asociados a Carbonó, pero quería mencionar que igual viene algún día, aunque es una apuesta arriesgada, su pareja de baile, que es Giovanni Carniello, que es un italiano que está aún peor que él de la cabeza, mucho peor. En los congresos nos dan unas conferencias sobre la metaética de la viticultura, que si un día nos atrevemos a hablar de ecometaética, que le llaman ahora, pues o sea, ya nos morimos, hay que venir medicado. Pero Giovanni Carniello... ¿Medicaos o qué? Sí, con el vino que nos has traído. Pero es gracioso porque en las actas estas, en el documento escaneado de la copia de Carbonó que tenemos aquí con el índice, Carniello no estaba entre los asistentes, pero se ve que fue porque está aquí apuntado a mano Carniello, y desde entonces se convirtió en su pareja de baile. Aquí hay un libro que es Arquitectura de la Viña y Sistemas de Conducción, que yo he redescubierto preparando el programa y que tiene unos hexágonos de la calidad muy bestias que habrá que estudiar, pero a lo que íbamos es que esta asociación, este YESCO, sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo, hace reuniones cada 2 años. Empezaron, como decíamos antes, en el 80 en Burdeos, tienen lo que llaman el periodo francés, que hubo 3 reuniones pues en Francia, luego ya pasan al periodo europeo, digamos que salen de Francia y hay pues una reunión en Suiza, hay una en Budapest, hay una en Portugal, una en Valladolid, una en Reims, una en Conegliano, ¿vale? Están, bueno, los índices de esas... Y luego ya empieza la época internacional, el periodo internacional, donde pues ya también hay pues que sale de Europa, digamos que en Montevideo, en Croacia, en Alemania, en Davis, en Asti, bueno, pues ya empiezan a extenderse por todo. Pero hay un momento que es precisamente después de la reunión que se hace en Suiza, en Tianjin o Tanshanjiang, como lo queramos decir, que ya le cambian, aunque se puede que un poco antes, le cambian el nombre al grupo, ya no le llaman YESCO. ¿Por qué? Porque cada vez había menos comunicaciones científicas que hablaban de los sistemas de conducción, porque es un tema que pasó de moda y cada vez en el Congreso había pues más comunicaciones de viticultura y menos específicamente relacionadas con eso. Entonces ahora le llaman, le han metido esa IP, que has dicho bien, grupo internacional, pero ya no es de sistemas de conducción, sino que es grupo internacional de expertos por la cooperación y el no sé qué. COIA. Ya la COIA no es de sistemas de conducción. Entonces han querido mantener la marca, pero perdiendo un poco esa vinculación directa. Y de hecho, el Congreso del YESCO, a nivel científico, si hablamos de viticultura general, ¿no? O sea, no de específica de genética o de patología, si hablamos de lo que es viticultura general, fisiología, es el más prestigioso que hay ahora mismo. ¿Has ido a algún YESCO? Sí, yo he estado en bastantes, sí. Yo he estado en Ítaca, estuve en Estados Unidos hace un par de años, estuve en Alemania el año pasado, en Tesalónica también, en Mendoza no fui, en Gruisán sí que estuve, o sea, he estado en Astinalba, en Davis. ¿Invitarnos a llevarte las maletas, Gonzaga?
Para el próximo Giesco. Aquí como todo, aquí el único problema es el dinero, ¿eh? O sea, que, Ya se abordará, ya se abordará. Pero no, es un congreso que está No, muy no, bien, está son guay. intensos. Como siempre, pringada. O sea, no, Bueno. no hay. Oye, yo, conferencias, Gonzaga, cuando has dicho su pareja de baile, que a nivel de la viticultura está claro que es este italiano, su pareja. Es como vosotros dos, ¿no? Su mujer, la mujer de. Perdón. Bueno, es pareja. La mujer de Carbono ha trabajado con él mucho en poner en valor el vino y su dimensión cultural y sus beneficios para la salud, que ahora es algo que parece que queda mal decirlo, que se ha trabajado un montón, ha publicado, bueno, creo que tiene Carbono al menos 6 libros publicados, uno es con su pareja y otros autores sobre el vino y la salud. Sí, es una tía que va a los congresos de viticultura, aunque Sí, realmente luego no participa con ponencias, pero sí que trabaja en el mundo de esto, y luego en el after party yo le he visto participar activamente también a Carbono y a su pareja. Sí, ¿Es sí. bailonga? Sí, ha pasado por encima así de nuestras manos, ha pasado así como Pero bueno, ¿qué hacéis en los congresos? Perdóname. cosas. Las Vegas. En los congresos se hacen cosas. Irene. Los catalanes hacen cosas. Lo No, que... no, ya empiezas. No, Ya está, joder. no. tío. no. A que ya sabías quién. Cortar. Y Gonzaga y yo coincidimos en el Gonzaga, me he acordado que luego revisando las fechas, en el 2018, en las jornadas estas que organizaba Laura García Cantero en Villena. Es verdad, sí. Dábamos una charla Gonzaga y yo y daba una charla a Carbono. Eso, que empezó pronto y acabó tarde porque el hombre le echó ganas. Pero la verdad es que, bueno, es un personaje, por cierto, se me olvidó antes decir, entre el 2000 y el 2004 presidente de la OIV. O sea que joder, Poca que broma, Eso son que a al nivel año. internacional es un... Muy bien. Es un Obelix de la viticultura. No, Ya. y realmente, o sea, quiero decir, no sé, él, a pesar de que es conocido por esto de la lira que hemos dicho, no se ha quedado anclado en eso, ¿eh? El tío sigue haciendo un montón de reflexiones asociadas a la evolución de la viticultura, muy filosóficas, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía Julián, de hacia dónde vamos. El tío súper, o sea, muy hombre de sus tiempos, ¿eh? Es una cosa que es muy llamativa porque eso, la dimensión ecológica de la viticultura, y de hecho ahora, la última que estuve con él, estaba buscando para montar un viñedo experimental en 2 o 3 sitios del mundo, o sea, que está pensando en ver los resultados de esos viñedos, o sea, que el tío no ve que subirá... No se ve. Jugar al mus y No, echar no. al tute, poca... No. Parece que poco le dedica. No, con las fuerzas que tiene, que no son pocas, porque no son las de antes, ahí que va. Ahí te va el primer vitólogo, Irene, ¿qué te Muy bien, parece? la verdad, pues fenomenal. Carbono. ¿Cómo se llama la mujer? Tira la lira. Yo no sé el nombre de la mujer. Anne-Sophie o algo así, creo. Yo no lo sé, Anne-Sophie porque, Carbono. porque Claro. no está en el ámbito nuestro, no está. O sea, Creo que es no. Anne-Sophie. En este caso creo que no está. Ana Bueno, Sofía. Pues muy bien por ellos, la verdad. Pues Sí, Carbono sí. ha venido Y- al pelo, ¿eh? por cierto, y el próximo congreso, digo porque veo que os interesa, el próximo congreso de esta asociación será en 2027 en Bento Gonçalves, en Brasil. Anda, ya. Oh. Hombre, por favor. Hay, a Brasil hay que ir. tiempo para Eu inscribirse. falo portugués. Eu falo muito bem. Podemos- Muito bem. ¡Ah! ¡Brasil! Pues eso. ¿eh? O sea que si queréis, que no digáis que no os lo he avisado con tiempo. ¿eh? Madre mía. Bueno, muy bien. Iremos. Bueno, hay que decir que en el equipo técnico hemos incorporado a otro Xavi, tenemos 2 Xavis en el equipo técnico y el pobre está Miriam está ahí con está nosotros. diciendo, madre mía, Xavi para dice, ¿esto esto de he qué va? estudiado yo. En fin, Qué ánimo. gente. Xavi, esto va de esto. Venga, por toda la gente que está en práctica. Venga, va. Bueno, vale, pues nada. Qué bien. ¿Es mi turno? Porque es tu turno. Wine Sheet. Oh, mítica sección. Mítica sección. Esto cada vez habrá más, ¿no? Más Más mierda. tontería. ¿O no? La verdad es que las cloacas nunca se limpian, pero sí. La máquina del fango, Ay, joder. que dice nuestro Entonces, presidente. yo he titulado a mi Wine Sheet de hoy Una bodega propia. Uy, eso me recuerda a mí a Virginia. A Virginia, sí. Mira, el cultureta se ha quedado despistado. Sí, totalmente. Que se ¿No joda. conoces el libro? No. Bueno, Hombre. pues hay un libro de Virginia Woolf que se llama Una habitación propia, que toda mujer se debe leer. Hombre, todo, Y pues todo todo ser pero- humano, no pero jodas. Bueno, pero hace Persona hincapié, bueno, pues a Virginia no sé si era 1920 y pico, le encargan a dar una conferencia sobre las mujeres y la novela, o sea, lo que es en esa época ser mujer y escritora, y entonces acaba escribiendo un libro, porque digamos que le pasa como a Carbono, que se le hace un poquito largo el discurso. Entonces, pues habla un poco de que al final la habitación simboliza pues la independencia,
pues con una mujer necesita tener independencia Me económica encanta. para poder tener independencia creativa y para, bueno, pues un espacio propio en el que desarrollarse. Sí, además en inglés es guay, porque room es habitación, pero también se usa mucho en sentido figurado como espacio, ¿no? This is my room, es mi espacio. Sí, ¿no? mi lugar, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces una bodega propia, una habitación propia para una mujer en aquella época era un privilegio y una bodega propia pues ahora también es un poco un privilegio. Uy, a ver, venga, va. Madre mía, ¿por dónde va a venir esto? Entonces, Wine shit. a ver, yo lo que voy a hacer ahora es como explicar sensaciones y cosas. No tengo ninguna teoría, ni ninguna conclusión, ni ninguna respuesta. Solo tengo como Una hipótesis. dos cosas enfrentadas en mi cabeza. ¿Vale? Porque no vamos a decir la fecha en la que estamos grabando, pero sí vamos a decir que es marzo. Entonces, febrero, mes de ferias. Y aquí la Menda pues se ha ido a Barcelona y luego a París. Entonces, claro, tengo la Oye, cabeza... a mí no me has llevado, ¿eh? No, no te he llevado. Ah, Bueno, tío, ah. llévame tú a Estados Unidos. Venga, va. Bueno, entonces tengo la cabeza así, De vinos tomados. de vinos, de bodegas, Bodegas. entonces... Discursos. exacto. Es como cuántas bodegas hay. En el mundo. ¿Cuántos vinos? ¿Cuántas marcas? ¿Cuántos? Que es como inabarcable. Es como... Pero es genial que pase eso. Es genial, no lo sé. Eso es sector menos industrial, ¿no? Del mundo agrícola, ¿no? Y, Lo que pasa que, por un lado, estoy como hasta el mismísimo... coño, de tanta bodega, de tanto proyecto, de tanto... Es como, ay, he heredado unas cepas ahí en una colina, entonces, bueno, pues voy a hacer un vino 470 botellas. Exacto, 470 botellas, una bodega nueva, una marca nueva, el vino se va a llamar... el galpón La perdido. colina que susurra, porque hay un viento en el mes de no sé cuándo que te susurra y parece que te dice no sé qué, que obviamente tiene un impacto en el vino increíble. Y entonces... Hombre, pues yo creo que sí que tienes una idea formada al respecto, ¿Y ¿eh? esto por qué bueno, te...? no, espera. Que nadie se cabre, por favor. Estoy exagerando un poco las cosas. Sí, Para sí. que no entendamos. Eso te chirría un poco. A ver, pues no sé, al final es como, pues eso, pues me monto la bodega sobre, pues de mis viñas viejas también en la ancianidad, porque si no, no se vale. Y ya está. Y entonces esto es como un poco como el camarote de los hermanos más. Venga, va, que entra más gente, más y madera. confusión y marcas y... Entonces es como que se me satura la cabeza y digo, si es que casi, o sea, a veces pienso que prueben tu vino, y yo trabajo en una bodega, pero es como un puto milagro, ¿no? O sea, que alguien te elija, Pues sí. que venga a tu stand a interesarse por tu proyecto, dices, si es que soy una gota en un océano. Entonces eso me agobia y me entra como miedo. ¿Me entendéis? ¿O no? O sea, ¿Entra es como como miedo que... o crees que le tendría que entrar miedo al que pone la bodega o que hace este proyecto? Porque a ti, ¿por qué te debe entrar miedo? ¿Porque se satura el sector o porque el discurso...? Pues no lo sé, pero sí, se me satura la cabeza. Es como, no puedo más, basta. Basta, Lo que pasa es que somos muy pesados, ahí no tío. puedes O puedes sea, pretender que nadie conozca los vinos de ningún sitio. O sea, es realmente, como o eres una profesional o dispersión. no. Bueno, genera más difícil... Claro, es más fácil conocer las marcas de cerveza que las de vino. Totalmente. Pero ¿me entendéis el punto de decir, basta ya? Por favor, basta. Yo no te lo entiendo del todo, Sí. pero veo por dónde vas, ¿no? Pero... No, Bueno, esto por un lado, pero por Vale. otro lado... Venga, va. Me pasa, pues por ejemplo, ¿no? Y hablando de los días de la Barcelona Wine Week, que también hay que hablar de las 855 ferias paralelas a la Barcelona Wine Week. Pero bueno, pues vamos a Futuro Viñador. Bodegas increíbles, proyectos súper chulos, gente muy maja, Todos singulares. todos singulares. Bueno, hay gente un poco borde. Vinos increíbles. Singularmente bordes. Sí, o sea, gente como que te hace... A ver, 2 o 3. Pero que era como... No sé, como poca gana. Igual se han muerto ya. No lo sé. Se Bueno, jodan. pero en general, muy bien. Y entonces probé un vino Meridiano Perdido de Cádiz. No sé si conoces. Joaquín. Vale. Me encanta. O sea, de repente un flechazo, me enamoro, ¿esto qué coño es? Ellos majísimos, gente súper sencilla, tienen la bodega pero también trabajan en una farmacia, no sé qué, o sea, bueno, y es que el vino es que me da igual, o sea, sin conocerlos a ellos, una cosa que es que de repente se me hace como una estrella en la cabeza que empieza a crecer así y digo, ¡oh! ¿Qué hostias es esto? Te eriza la piel. Sobrao.
Y entonces me pasa todo lo contrario, que digo, hombre, ¿cómo no va a existir esta gente? ¿Cómo no va a existir esta marca? ¿Cómo no va a existir este vino? Tiene todo el sentido del mundo, claro que sí, bienvenido todo el mundo, quiero más cosas así, y venga, va, y todos al mismo barco, y venga, y para adelante. Entonces, vivo en esta... en una ¿Eso contradicción. sin vivir? Te encanta que pase esto porque tienes vinos como el de Joaquín, Pero al mismo que te tiempo vuelven loca, digo, por y luego favor, dices... ¿podemos parar ya? De crear. Ya, pero yo entiendo lo que dices perfectamente, pero pienso, pues oye, pues que no, si no se para es porque hay hueco, ¿no? Es que no lo sé, Bueno, ¿hay hueco? lo que Porque no va a haber no hueco, lo sé si hay hueco. a ver, no va a haber hueco para todo el mundo, no va a haber hueco para el que no tenga clara una visión más a medio o largo plazo, lo que es una empresa, lo que es un modo de vida, el que es una ayuda a trabajar en la farmacia, como has dicho tú. Entonces, bueno, como hay tantos modelos, a mí lo que me parece positivo es como es un modelo, vamos a decir, nuevo, principalmente en nuestro país igual, respecto al viejo mundo, que a mí sí me parece bonito, porque aparte está muy anclado casi todos estos proyectos a pequeños pueblos, pequeños viñedos, el mundo rural. Igual el discurso se está homogenizando en exceso sobre, como has dicho tú, el viejo majuelo, el caballo, el abuelo y el cierzo. Pero bueno... No sé, yo ahí la verdad es que ¿Qué pensáis? Yo sé, o sea, no tengo... yo Depende del día que me estoy más de una cosa o de otra. ¿Me explico? yo creo que lo que, o sea, yo como lo veo, o sea, hay como hay esa tensión que tú sientes, yo la he visto en mucha gente, ¿no? Y a nivel de decisiones o a nivel de importancia o incluso a nivel de cómo se sienten las bodegas más normales o más tradicionales. Dijo, joder, es que estos hacen mucho ruido y luego venden 4 putas botellas. Y tienen razón en eso, ¿no? El sector, sumando todos esos pequeños, es una gota de todas las hectáreas o de todos los litros que tenemos. Lo que pasa es que estamos en un mundo que cambia y que todo el mundo con el vino lo que busca es sorprender o sorprenderse, ¿no? Entonces, claro, a nivel afectivo suponen más que el porcentaje que suponen a nivel de litros, ¿no? Y eso es lo que pasa en esas... No digo para una persona que está dentro del sector, ¿A nivel afectivo en quién? En los consumidores. En los consumidores en general. Yo creo que en un tipo... No, claro, pero yo lo que perdido lo conocen. no, por supuesto, no. Yo lo que quiero decir que si esos vinos suponen el 0,5. Un saludo para ellos. We love you, aceptamos vino. Ah, no, que no aceptamos, que no aceptamos. Joaquín es increíble. No, lo que quiero decir es que si a nivel de litros son el 0,5 o el 0,05, a nivel afectivo suponen más que ese porcentaje. O sea, medios, y eso redes. tiene un efecto positivo sobre el sector y tiene un efecto positivo también sobre el entorno de esos viñedos, ¿no? Ahí es donde también aportan ese valor que dice Julián de desarrollo rural y de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un fenómeno que hay que dejar fluir y que hay que dejar ver y como gente que estamos dentro del sector, pues mirarlo como espectadores, pues decir, pues este se va a dar una castaña, este le va a ir bien, este ya veremos, los vinos muchas veces no son consistentes porque el de esta añada se parece al del anterior 0% y eso es algo que a medio plazo pues el consumidor que sabe un poco valora. Pero yo creo que hay que dejarlo fluir, ¿no? No sé. ¿Qué viste en París? Por ejemplo, en Barcelona... Bueno, mira, tú vas a Barcelona y ya dices, madre mía, que venga alguien a tu stand, pero yo creo que eso es un sentimiento que tenemos cualquiera que ha ido a trabajar a Barcelona, ya es como, ¿por qué me van a elegir a mí? Pero porque hay 9.000 millones de personas en el mundo. Que sí, ya lo sé, pero ya me entendéis. El que hace chorizos en su pueblo también los vende. ¡Madre de Dios! Ya. Entonces, pero es que luego tú te vas a París... donde solo el pabellón de Francia es muchísimo más grande que Barcelona Wine Week y luego tienes otro pabellón de Italia, tienes dos pabellones internacionales, ahora también un pabellón a los de baja graduación y bebidas no alcohólicas. Entonces, ¿Los noruegos están? Exacto. ¿Hay pabellón de Noruega? Están los de bueno, los fiordos. Escúchame, eso ojo, está petando. porque yo donde estábamos al lado tenía una bodega de la India. ¿De la India? Madre mía. Enfrente, bueno, es que aquí atrás los sparkling de Reino Unido. Qué guay. Bueno, esos son buenos. Entonces ya dices, ¿Qué está pasando aquí? bueno, entonces claro, yo también tenéis que pensar que vosotros trabajáis en viticultura, pero es que yo trabajo en marketing. Claro. Entonces, hostia.
Muy heavy. Es muy heavy, Ya. ¿sabes? Porque yo conozco gente que, pues, que ha estudiado conmigo y que trabaja en marketing, pero que yo qué sé, que son 12, ¿sabes? Haciendo lo mismo. Es que nosotros somos, no sé cuánto, pero no sé, Sí, es la millones, locura. miles, no sé, es que... Entonces, bueno, a veces es como que perlo un poco y me saturo. Pero bueno, va por épocas. Bueno, pero Ya yo sé que creo otras veces digo, con no "Joder, intentar qué en- bonito es todo". Yo creo que es gracioso, por lo menos. Bonito no sé, pero gracioso es. Ver Sí, las unas cosas. risas. Sí. Bueno, Curioso. ya está. Entonces, reflexiones que tengo, que traigo aquí, que nadie me fune por, yo qué sé, por decir estas cosas. No, que pero se yo creo que sienta está bien mal, planteado, por ejemplo, porque Irene. Yo tengo muchos amigos y amigas que están con sus pequeños proyectos y me parece fenomenal. Pero, me explico, a veces también siento como que hay que reflexionar un poco en plan de... O incluso ya no lo digo por pequeños productores, que me parece genial, sino incluso por marcas grandes que de repente empiezan a crear como submarcas. Es que los Como grandes. haciéndose pasar como por Ya, hombre, porque eso es muy tentador, claro. Joder, es muy tentador, pero también es un poco deshonesto y es como aportar un puto caos. Oye, tío, ya está, asume quién eres Ya. y hazlo bien dentro de lo que te ha tocado y de lo que... ¿no? También un poco como de no estar orgulloso de tu pasado, que eso me parece... Bueno, cuando Horroroso. hay alguna bodega que su publicidad es artesanos del vino y es un monstruo, pues. Eso sí que bueno, me pero parece, pero vamos, eso, claro. ahí Es, sí que tengo una opinión. No, obvio, obvio. no, pero por ejemplo, yo sí que me alineo contigo en la parte en la que para las nuevas generaciones que van viniendo con unas ganas increíbles, que es alucinante lo que está pasando en nuestro país, puede ser que algunos de estos proyectos, ahí sí que puede haber un poco de fuegos artificiales, ¿no? Como, joder, haces tu majuelito, no sé qué, y ya verás... Te sale cojonudo el primer año, que luego ahí una igual yo creo que mierda. hace falta meter, ¿no? Un poco de, espera, ¿hacia dónde quieres llevar tu proyecto? ¿Qué es? El acompañamiento a una profesión, un modo de vida, una industria, o sea, una empresa en la que quieres generar estos puestos, o luego generar más puestos de trabajo. Esto, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el plan de negocio? ¿Cómo lo quieres desarrollar? ¿Dónde está? ¿Eres viticultora muy buena y también sabes elaborar muy bien y también sabes vender muy bien? Los viñeros saben hacer todo muy bien. ¿En qué eres bueno o buena? ¿Qué es lo que no eres tan bueno o buena? ¿Con quién te tienes que apoyar? Yo creo que eso, ahí sí que me parece oportuna la reflexión sobre... Porque si no, vas a las ferias y todo el mundo tienes ganas de tener tu botella, de tus cepas, porque es Es lo que se lleva. alucinante, ¿no? Mírate, aquí está mi paisaje embotellado, ¿no? Que es lo que ya... Luego, claro, al final eso nos llevará a mensajes que ya todo el mundo los dice y Sí, como este. De todas maneras, yo, por verle el lado medio lleno y un poco desde la óptica del consumidor, eso da más valor al trabajo de los prescriptores, sean de vinos o en restaurantes o en restauración, cualquier persona que te vaya a aconsejar sobre el vino tendrá que saber más y tendrá que ser él o ella quien elija qué vino tienes que probar tú, porque tú no puedes hacer ese trabajo, porque hay tantos que... Entonces, bueno, pues el que guíe bien, pues Oye, le y irá luego- mejor, por el discurso, por el vino o por la Y combinación. luego de también ambas. que nosotros, este es un podcast de viticultura y la gran mayoría, por no decir todos, de estos proyectos están basados en el viñedo. El discurso es viñedo, viñedo, viñedo. En ese sentido, joder, esto no pasaba hace muy poco. El discurso... Sí, lo que pasa es que Bueno. como embotellar el paisaje. A veces es mentira y ya está. Exacto. Bueno, Pero bueno, Eso, Julián, pero tú está eres bien. muy romántico. Y después de estas declaraciones, Oye, muy bien, ¿eh? ¿os ha Yo pensaba gustado? que íbamos a cantar o algo. una bodega propia... Una bodega propia. Tenga usted... ¿Tú quieres tener una bodega propia, Julián? No. ¿Tú quieres tener una bodega propia, Ni de Irene? coña. Yo soy el que primero sabía que no quería tener ni una viñedo ni una bodega propia. O sea que estamos Yo con una estamos viña alineados. propia ya Muy voy bien que en la chuto. bodega Con ajena. viñedo propio. Bueno, pues eso, pues que tiene que haber gente para todo y está súper bien. A mí me parece que... Yo estoy para servir. Y de verdad, ¿eh? O sea, y me parece bonito verlo y ver esa evolución. Lo he dicho antes un poco y te has reído, pero es que me parece bonito ver cómo esas cosas evolucionan, cómo crecen, cómo nacen los proyectos, cómo fracasan. Bueno, Qué bonito el es gracioso, ¿no? Claro. Se sientan muchos, que Claro. yo también se siento. Bueno, Hay que ir viendo. hay grandes proyectos que desaparecen también. Por eso, que es... Bueno, porque ya lo decía Mercedes Sosa, que todo cambia. Sí. Cántalo. ¿No lo vas a cantar? Sí, cambia, todo cambia. Cambia, Mira qué bien cantas. todo cambia.
Bueno. Oye, qué canción. Oye, muy bien. Esa es buena, es buena. Sí, venga. Muy Venga, bien. va, vamos. Vamos, venga, pues Oye, que entonces, llevamos un programa ya de como de 3/4 de ahora hora, ¿eh? vamos con ¿Sección nueva la o qué? novedad. Uy, madre mía, que no tiemble nadie, que no... Y es que La llamada sorpresa. Sí, todos los capítulos vamos a hacer una llamada sorpresa. A gente, A personas a humanas. personas, sí. Claro. Pero la llamada sorpresa... ¿Quién es el que explica los chistes? Venga, Va. haz la llamada, anda. Ya está, la estoy haciendo. No hemos... vale. Alta Pon el tecnología. altavoz, ¿no? Altavoz. ¿Pongo altavoz? Ay, qué bien, oye. Qué a gusto, ¿no? Espera. No se oye nada, ¿no? ¿Cómo que? Somos ajito. Buenos días. ¡Hola! Buenas. Por aquí el equipo técnico dice que se escucha bien, ¿no? Bien, bien, oh, qué bien. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Teresa. ¿Qué tal, Teresa? Joder, tío, la sorpresa, ¿dónde está? Que hable. Que hable, sí que haga algo. A ver, pues que estamos saludando a Teresa Martínez, a vitóloga, amiga, súper profesional, y que estás ahora mismo en... Venga, Teresa, cuéntanos qué estás viendo. ¿Qué estoy viendo? Mira, ahora mismo estoy haciendo de ingeniera de bata. Estoy viendo el diseño del campo de biotipos. Vale. Venga, pero queremos que nos cuentes un poco eso. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Nosotros ya vamos a contar por qué te hemos llamado, pero preséntate un poco tú, Teresa. Perfecto. Pues soy Teresa Martínez, bitóloga e ingeniera agrónoma y apasionada del mundo del vino. Trabajo en Nayurri, en un proyecto de Almacarra Ovejas en un pueblo maravilloso, que es Leza, de Rioja Alavesa. Y desde que conocí a Gonzaga, me he dedicado un poquito al mundo del vino. He estado un tiempo en Cataluña y ahora he vuelto. Espera, que lo bajemos, que está subiendo al cielo, que una cuerdita que lo bajemos, se ha hinchado como una perdiz. Sí. Bueno, el mérito es de Bárbara sobre todo, pero bueno, pero ahí estamos. Sí, porque tú, Teresa, estudiaste aquí, en la UBNA. Sí, yo estudié en la UBNA, hice el grado de Ingeniería Agroalimentaria y bueno, y luego hice el máster también, el máster de Ingeniería Agronómica, y entre el grado y el máster ciertamente tuve la gran suerte de ir de prácticas y tener de tutora a Bárbara Sebastián, Qué guay. que es mi mentora en el mundo del vino. Fue quien me descubrió a lo que me quería dedicar y quien por suerte pues me ha acompañado también todos estos años. De una forma u otra hemos estado juntas en mi recorrido profesional. A mí Bárbara, después de pasar Teresa por sus manos, siempre me decía, pero es que ya no me mandas alumnos como Teresa. Y le digo, es que no hay, joder, es que no hay. Oye, Teresa, tú eres de Cárdenas, ¿no? Bueno, yo soy de Logroño, oficialmente, Vale. pero con raíces por parte de mi madre en San Asensio, pero bueno, el pueblo de mi vida es Cárdenas, que es el pueblo de mi padre. Claro, y de Cárdenas a Leza no es que haya mucha distancia, pero tú para llegar de Cárdenas a Leza, además de pasar por Pamplona, también has pasado, o sea, el camino más corto ha sido dar una vuelta, ¿no? Que esto es lo más bonito para coger experiencia. ¿Qué ha sido, Teresa? Pues empecé el camino en Pamplona, efectivamente. De allí me fui a Sant Sadurní d'Anoia. Ay. Tuve la gran suerte de estar 8 años trabajando mano a mano con Jaume Gramona. Ahí te conocí yo, Teresa. Es verdad, en una visita. Embarazadísima. Embarazadísima ¿no? con el coche Embarazada. eléctrico. ¿El qué? Embarazadísima y te dio una vuelta en el cochecito eléctrico. Ay, sí, ya me acuerdo. Muy bien. Salió todo genial gracias a eso. O sea que estuviste 8 años en Gramona, nada más y nada menos que... Por cierto, que cuando te oímos hablar catalán en algún vídeo tal, es que pareces una payasada ya, ¿no? Es verdad, ¿no? Hay que adaptarse al lugar y la verdad que, vamos, con mucho gusto lo hice y tuve además unos muy buenos compañeros, tanto a nivel profesional como incluso de viticultores y amigos, pues que hacen mucho más fácil aprender catalán y estar allí, que fue brutal, estar allí todo ese tiempo. Y ahora ya llevas por aquí también un tiempo, en Rioja Alavesa, ¿no? Pues ahora, mira, justo 2 años y 3 meses, una cosa así. Estas cosas del destino. Tenía ganas de volver a mi tierra
y, y tuve la suerte de aterrizar en Ayurri, la verdad. ¿Tenías ganas de volver? ¿Es algo que buscaste, Teresa, o te llegó de repente la oportunidad? Mira, tenía ganas de volver, o sea, yo estaba muy bien también en Cataluña, pero sabes esto que dices, no, eres joven, tienes que aprovechar, y hay veces que hay etapas profesionales que no sé si se acaban o simplemente tú como persona necesitas también un cambio. Y jolín, me hacía mucha ilusión volver a La Rioja, pero volver a un proyecto que me motivase, ¿no? No a venir, yo qué sé, a hacer algún tipo de agricultura con la que no estuviese plenamente convencida. Y la verdad que la oferta de Ayurri me pareció un proyecto brutal. De hecho, no me acuerdo con quién hablé, le dije, me van a contratar, porque es que yo estoy viendo esa oferta de trabajo y hacemos match. Total. Oye, y cuando llegas aquí a Rioja Alavesa, Teresa, que tú eres eso, pues eres riojana, Cárdenas, por cierto, eso está en La Rioja, en la otra margen del río, ¿no? Vamos a decir así, pero te queda todo muy cerca. ¿Hay alguna cosa que destacarías que te ha sorprendido, ¿no? Que digas, joder, no me esperaba yo. Pues es verdad que Rioja Alavesa tiene muchas peculiaridades, pero bueno, tu pueblo también. ¿Qué destacarías que en estos 2 años más te ha sorprendido o no sé, o te ha emocionado, o yo qué sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Que vienes a un sitio con unas ideas y de repente empiezas a constatar unas realidades de una zona muy, muy singular, ¿no? En un proyecto súper bonito. No sé, ¿qué dirías? Así que... Fácil, difícil, pero fácil. Me ha emocionado el paisaje, es curioso, porque al final allí teníamos, ¿no?, Montserrat, que también es muy bonito, pero bueno, vienes de un clima absolutamente mediterráneo y cuando tienes la suerte de estar aquí, tanto en la zona del Valle de Najerilla, que es espectacular, pero bueno, en concreto también Leza, ¿no?, esta sierra de Cantabria, creo que es imponente. Y llegas a un sitio en el que tienes que hacer viticultura y el paisaje ya está hecho, ¿no? Es como un círculo que se cierra. Eso me ha impresionado mucho. Luego, al final, la forma de cultivo, porque de una forma u otra por vínculo profesional y por vínculo personal, por las viñas de casa, tengo la suerte de estar trabajando con viñedo viejo y, jolín, es un súper reto, a nivel agronómico, a nivel de maquinaria. Entonces me ha sorprendido mucho cómo hacen para conseguir trabajar esto, porque no... ¿Cómo hacéis? ¿Cómo hacemos? Yo ahí, Teresa, te quería preguntar, porque a mí de las cosas que conozco que hacéis, me llama mucho la atención un poco todo el trabajo que estáis haciendo, no solo de cultivar el viñedo viejo, ¿no?, de cultivarlo, sino de mejorarlo, ¿no?, de reponer faltas, de ese trabajo porque muchas veces, ¿no?, en proyectos que ves por ahí, ves viñedos viejos, pero los ves morir, ¿no? Porque dices, bueno, cada vez tienen menos vigor, etcétera, ¿no? Entonces, ahí me parece que estáis haciendo un trabajo muy, muy chulo en el que estás muy metida y no sé, igual nos cuentas un poco cómo hacéis. Sí, tanto, además es un proyecto chulísimo. Mira, como todo en esta vida hay que entrenarlo, ¿eh? Yo venía al final de un modelo con otro perfil de viñas y la sensibilidad también se entrena y, jolín, por suerte también en el camino he estado con Neza, que ya tenía ese amor por la viña vieja y me ha ayudado un montón, porque al principio tú dices, jolín, ¿qué hago con esto, no? Es un momento un poco desesperante que nos da a todos en invierno. Pero luego, poco a poco, vas viendo el patrimonio y lo que tienes entre manos y lo único que queda, yo creo que es cuidarlo. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy chulo, enmarcado dentro del proyecto Revivid, que además tenemos la suerte de colaborar con vosotros, en el que, por un lado, estamos conservando todo ese patrimonio que quedan en los viñedos viejos, patrimonio de diversidad intravarietal, o sea, de diferentes biotipos de tempranillo y luego de variedades. Jolín, es un lujo. El año pasado prospectamos, si no me acuerdo mal, 90 cepas diferentes y hemos encontrado 26 variedades en 2 hectáreas de viñedo, ¿no? Es una pasada. Qué sobrado.
eso es una pasada. Ahora, mira, justo os decía, estoy con el banco de biotipos porque además de cultivar las viñas, creo que tenemos una responsabilidad con este tipo de parcelas de guardar la historia, ¿no? Entonces estamos preparando todo el material, cogiendo todos los sarmientos y etiquetándolos para poder multiplicarlo y tener ese pequeño arca de Noé que representa Leza. Sí, bueno, que al final hay que plantar viñedos jóvenes para que un día también sean viejos, ¿no? Que eso es un ciclo, ¿no? Que no tiene por qué parar, y es verdad que hace unos años, ¿no? Con el tema de la selección clonal, pues ha habido cosas que ahora miramos para atrás y no las haríamos igual. Está claro, ¿no? Pero yo creo que en proyectos como el que estás, esta recopilación y conservación e identificación del material, conocer cómo están los virus, si está saneado en ese sentido, etcétera, es clave, ¿no? Para plantear el futuro de esos nuevos viñedos viejos con futuro, ¿no? O sea, que ese trabajo que estáis haciendo es una pasada. Sí, yo creo que es súper importante, como dices, para el futuro. En esta vida igual no hay que ser radical en nada, ¿no? Entonces, como tú dices, claro que hay que plantar viñedos y tenemos que intentar cuidar los viejos lo mejor posible y plantar nuevos que puedan vivir, ¿no? Que empecemos con el folio en blanco, o sea, que hagamos bien las cosas. Y de aquí viene gran parte de este trabajo, porque creo que nos enfrentamos todos a un reto brutal que es el cambio climático. Y si algo podemos aprender, bueno, de las selecciones clonales, es que somos buenos seleccionando, ¿no? Entonces vamos a volver a buscar biotipos que también nos ayuden en este futuro, porque hemos visto juntos, además hay una diversidad de tempranillos, unas diferencias de maduración, de tamaño de racimo, y creo que ahí va a estar también un poco la clave, o sea, conservarlo y probablemente multiplicarlo para cosas nuevas que tengamos que plantar. Qué guay. Vale. No sé, Julián me hacía gestos. No, como hemos preguntado Gonzaga y yo, pues si Despierta. No, porque le hemos dicho a Teresa, no te quitaremos más de 10 minutos de tu día a día, que es una locura y está súper atareada. Es como súper de viticultura, que yo no soy tan experta. Bueno, pero seguro. Yo lo que decía es que en las llamadas le podíamos preguntar a la gente que llamamos por la palabreja a ver qué creen que es. Ah, qué buena idea. Vale, pues qué buena idea. Vale, entonces, Teresa, la palabreja de este programa del primer episodio de la 5ª temporada es margullir. Uy, ¿Qué crees que puede ser? margullir. No tengo ni idea. Lo más cercano que se me ocurre es morgón. A mí también. Que es una codo. Pues no vas nada mal, Teresa, ¿eh? Luego lo vamos a contar, pero no es normal que no te suene de nada, porque es una palabra que escuché yo en Tenerife hace unos días, o sea que no está en nuestro entorno, pero acabas de ir muy bien afinada, ¿eh? Luego te lo vamos a contar. Uy, qué alegría. ¿Cómo Joder, mantenemos la atención? Qué pasada, qué buen curso de comunicación. Es que ponéis unas palabras muy complicadas, ¿eh? 3 agrónomos y media. Joder, en fin. Oye, pues Teresa, esta era un poco la idea, eso, charlar un poco un ratico, por teléfono, sin las complicaciones que suele dar el venir aquí a Pamplona, que al final hay que echar pues prácticamente una mañana o casi un día, y creo que la primera llamada, eso, hemos acertado de pleno. Hombre, con la más maja. Ay, qué suerte, y a mí la ilusión que me haya hecho que os acordéis de mí. Oye, jolín, me estoy dando cuenta que me he olvidado, no lo más importante, pero casi igual de importante que la recuperación del material. El gran reto que tenemos con el proyecto es aprender a replantar. Estamos hablando de guardar material y hacer viñas nuevas, pero estamos trabajando en evaluar diferentes formas para replantar en viñedo viejo. Y nada, ojalá dentro de unos años podamos sacar un protocolo de buenas prácticas de replantación, que es uno de los objetivos que tenemos. Que una de ellas es acodar o poner murgones, ¿no? O sea, es una técnica tradicional. Luego la vamos a enlazar con la palabreja. Sí. Exacto. Pues qué nada, bien. Teresa, que ha sido un placer escucharte, la verdad, y tenerte en este primer programa de esta vuelta. Pues para mí también, y súper feliz de que hayáis vuelto a grabar, la verdad. Ay, gracias. Ay, qué bonito, qué bonito. gracias, Teresa. Bueno, guapi, hasta luego. Un abrazo. Besos. Adiós. Agur. Bueno, Qué bien. qué bien os ha salido esta ¿Se ha primera salido bien? llamadita.
¡Ay, qué bien! O sea, que con esto ya vale. Ya para... está, tío, ya está. No, pues muy guay, joder, la verdad es que con un teléfono, pues mira. Artesanos del sonido también. Entonces. No, mira, oye, Gramona decía artesanos del tiempo. Esa frase es muy buena, ¿no? Muy buena y muy real en este caso. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sigue, Perdón, también, es sigue. que No. artesanos del tiempo también. Vale, Artesanos del entonces, tiempo es muy buena mira, no porque nos vamos a es de enrollar porque relojeros. vamos ya un poquito mal. Sí. Vamos mal. Entonces, vamos a pasar ¿Qué con va? eso. Ah, Llevamos da una prisa, hora ¿no? ya. Shh, calla, momento doctorcito, actualidad científica, con este señor que nos va a hablar sobre Espera, que tengo antes tengo actualidad literaria primero, y luego ya la científica. Ay, Dios. No, que es que, a ver, es que justo hoy he ido a la biblioteca a recoger un libro que justo habíamos encargado, que se llama Poda en vaso tradicional, que se acaba de publicar este 2026 por Mundiprensa, bueno, de José Hidalgo Togores, ¿no? Hidalgo hijo para nosotros, ¿no? Pepe Hidalgo, hijo. Y Pepe Hidalgo, muy buen tío, hijo de muy majo. Luis Hidalgo. Y la verdad es que yo tenía mucha curiosidad, lo voy a decir como lo pienso, en saber si era solo un corta y pega de los libros que hay de don Luis Hidalgo, del de Viticultura General, Tratado de Viticultura General, o del de la Poda de la Vid. Y Julián lo quiere ver porque no se lo he dejado tocar. Esto es como Es lo que me tengo, tiene lo tengo aquí aquí como un sufriendo. chiquillo. Y bueno, claro, me llamó la atención cuando lo vi, pues porque es un tema que está de actualidad, porque hay una podadera en la portada, ¿no? Y tenía curiosidad de ver si aportaba cosas nuevas o no. Y la verdad es que, bueno, es una mezcla. Es una mezcla porque es verdad que hay una parte importante del texto que quien tenga el Tratado de Viticultura General o el que tenga pues el libro de la Poda de la Vid, pues está tal cual, digamos que hay partes que son un corta y pega y que no está mal, porque si está bien la información, ¿no? Empieza por organografía de la vid y explica pues una serie de consideraciones generales de cómo son pues los vasos, los sarmientos, las flores, las hojas, los estomas, que digamos, bien entendido, no aporta nada nuevo, porque realmente es una reproducción resumida de cosas que van en otros apartados, pero sí que me ha gustado que hay aspectos nuevos que se han desarrollado pues en torno al equilibrio en viñedos viejos. Se hacen reflexiones interesantes. Hay un apartado de gestión del viñedo viejo como patrimonio enológico, yo diría también ecológico. De nuevo hay una parte que se repite de los principios generales de poda, pero es lógica que se repita porque los principios son válidos en todas las situaciones, ¿no? Como solemos decir en las charlas, los principios no se cambian según el sistema de conducción. Y luego hay una parte que me ha parecido muy interesante en la que también hay notas históricas sobre la poda de la vid en España, ¿no? Y se habla de Columela, se habla de Nicolás García de los Salmones, se ponen ejemplos, se sacan textos que son pues, realmente interesantes, y hay una serie de reflexiones que para mí son nuevas y que no he podido leer bien porque, como os digo, el libro me llegó el otro día y he ido a buscarlo hoy. Se habla de mugrones, se habla de injertos en púa, se habla de reposición de viñedos viejos, y realmente sí que me parece que es un libro que, bueno, pues que aporta cosas o que incluye una serie de reflexiones que nos tendremos que leer, tendremos que mirar en detalle, y seguro que pues que aprendemos un montón de cosas, ¿no? Entonces, digamos, aunque hay una parte que sí que es un pequeño refrito de cosas que ya estaban escritos, pues me parece muy bien, ¿no? Me parece una cosa interesante. Entonces, bueno, aunque la actualidad científica suele ir solo de artículos científicos, hoy quería traer un poco esta un besito a Pepe literaria. Hola, Pepe. Y eso, además, que es muy majo, que es amigo, y bueno, si hubiera sido una mierda el libro, pues lo habríamos dicho. O sea, esa es así, la vida del científico es así. Miedo. Pero yo también tenía miedo, pero es lo que había que hacer, diseccionarlo. Tengo que decir que la portada, que tú has dicho hay una podadera, no sé qué. Sí. Esto, Ana Martín le dijo, hombre, encarga la portada a alguien con un poquito de nociones de diseño y un poquito de gracia, para no hacer la típica portada de Mundiprensa que pone el título Y es cuatro. de... Y entonces lo han hecho una agencia de Bilbao, la Luca. Ah, qué Bueno, guay. que yo qué Es sé, muy que bonita, también ¿eh? está guay hacer los libros bien, no solo en el contenido, sino también Por pensar supuesto. pues No, que y- una buena portada también hace Sí, que eso y hay- llegue y a hay más fotos gente, que están ¿no? muy Y- bien, hay ilustraciones a color que están chulas, o sea que bueno, pues enhorabuena, y bueno, una obra más al menos a consultar. Y ahora sí, ahora ya puedes
Vale, entonces, ahora, Venga, vamos allá. Vamos La Julia a- científica Ahora avanza. no va a hablar nada porque Julián, después de estar 2 horas queriendo tocar. Avanzón. Ya está entretenido, Ya lo tenemos ya está aquí el chiquillo con su entretenidito. juguete. Entonces, actualidad científica va sobre algo, bueno, Vox Populi. Sí, todo el mundo habla de eso. Cuando La... Barcelona Wine Week. Todo el mundo, todas las Todos, conversaciones. todos. Futuro Viñador hablan de estos. Hombre, Todos, la todos. criopreservación y los endófitos. Qué bonito. Bueno, pues tengo un artículo que se ha publicado muy recientemente, en 2026, por supuesto. Es el artículo número 20 de la revista, el número 20 de este año, de la revista BMC Plant Biology, que es una revista de bastante prestigio. No tengo conocimiento sobre el género de los autores firmantes, porque son todos coreanos. Bae, Han, Song, Nam, ¿Coreanos, has Sung, dicho? Ko, Kim y Lee. ¿No los Son- conoces? No. ¿Te acuerdas cuando dijo...? Estos no van a Bento Son de González. coreano del sur, ¿no? Bueno, ellos dicen República de Corea porque no les gusta decir South Korea. O sea, Vale, no les claro. gusta, Ya, ¿eh? escúchame, Bueno, pero en está Corea bien hay uvas. Sí, hay uvas. Pero para ví no. Bueno, para- algo harán, pero tendremos que ir a ¿Cómo está investigarlo el mundo mejor. cambiando? Corea aquí haciendo artículos de viña, ¿eh? Sí, bueno, pero estos hablan de... Bueno, el título del artículo, de que hace toda esta gente cuyos nombres de pila no he dicho, pero Los solo he coreanos dicho ahora los están en apellidos, Netflix no. y en todas partes. Se llama Eliminación dirigida de endófitos latentes. La eliminación dirigida de endófitos latentes mejora el éxito de la criopreservación en cultivo in vitro de la vid. ¿Vale? Entonces, he visto el título de este artículo y digo he visto porque lo he visto esta mañana y me ha encantado. Y digo, solo con el título lo tengo que contar. Porque hay como muchas cosas que, bueno, no sé si la gente sabe o la gente no sabe, pero que me ha parecido pertinente contaros, ¿no? Entonces, si yo digo endófito, ¿qué piensan mis vitólogos? Anda, Julián, deja el libro, que ya te lo dejaré de No, que estoy escuchando. Yo al ya endófito, te lo he dicho. endófito. Dentro de... Dentro de las plantas. Un Entonces, organismo. ¿y qué es un de una planta, como ha dicho Irene? Vale. ¿Y qué es un Fito. endófito Sí, un organismo latente? vegetal. ¿Qué es un endófito latente? Ahí está. Pues que esperando está a su vivo, momentico. pero que no está Vale, entonces son haciendo organismos que están dentro de la planta y que viven dentro de la planta. ¿Vale? Todo el mundo habla de, bueno, la microbiota y todas esas cosas que tenemos La nosotros. flora intestinal. No, lo de la flora, a los que, El saben, a SIBO. los que saben de microbiología oyen Les- flora les intestinal sienta, y, o sea, vale. y te ponen una vela negra. Flora No digas flora y intestinal, fauna. microbiota. Vale. Microbiota, ¿vale? Es que flora son plantas y no son plantas, entonces es un lío. Vale, entonces, igual que nosotros tenemos una cantidad inmensa de microorganismos que viven dentro nuestra, también las plantas tienen un montón de microorganismos que viven dentro y que forman parte de una cosa que mola mucho, que se le llama holobionte. ¿Holobionte? Holobionte. Me voy a escribir esa palabra ahora mismo. Con H. Un holobionte Sí. es eso, el organismo en conjunto. ¿Holobionte? Sí, ya no somos biontes, sino que Hostia, somos eso es muy holobiontes, bueno, ¿vale? holobionte. Entonces tenemos los organismos que viven fuera, nosotros mismos y los que viven dentro. Y eso cada vez pues tiene más importancia en comprender cómo funciona la biología y cómo funciona los seres vivos, ¿no? Entonces, esas son las primeras preguntas. La segunda pregunta es, ¿qué pensáis vosotros que es la criopreservación in vitro? Walt Disney. No, sí, pues a bajas temperaturas. ¿Sí? Preservar algo a bajas temperaturas. ¿Y qué has dicho más? In vitro. In vitro, pues como microscópico. En un laboratorio. En un bote, ¿no? En un matraz. En un bote. vitro, ¿Y en un vidrio. para qué pensáis que nos puede servir criopreservar in vitro en viticultura? Para el futuro. Para el futuro, qué bien hablas. Venga, embotellamos el Esto es futuro. para el futuro. Artesanos Pues como del futuro. Pues como Walt Disney, ahí está, para que cuando pasen otras cosas se pueda ir en ahí un laboratorio y- volver a reproducir y le X, ¿no? Entonces, fijaros, esto, vais bien. Esto hace referencia, o el tema de la criopreservación in vitro, es un tema que importa un montón en la conservación del material vegetal. ¿Por qué? Vale. Porque conservar material vegetal vivo es muy caro. Es muy caro para conservar Y hay riesgos. y hay riesgos, ¿vale? Entonces, es caro, hay riesgos y necesitas, pues eso, una gestión sostenida de ese material, ¿no? Y unas instalaciones concretas. Entonces, de cara a poder conservar material vegetal genético que se pueda perder, pues una opción que hay, que se utiliza en muchos cultivos, ¿no? Los cultivos de semilla, para eso son una bendición, porque guardan las semillas y funcionan muy bien, pero los cultivos que no se cultivan, valga la redundancia, por semillas, pues tener campos de biotipos y todo eso es muy costoso, ¿no? Entonces, Entonces, ahora, que está al hilo de lo que acaba de decir Teresa. claro. Un campo de biotipos, hay que diseñar. Bueno, sí. Claro, entonces a nivel global es un tema que es muy complicado, ¿no? Entonces, una opción es
conservar el material congelado. Eso vendría a ser, perdón la pregunta, a ver si lo que hay en el Polo Norte, en Noruega, donde que es el banco de semillas del mundo, que está a no sé cuánta profundidad para que esté todo en frío, una cosa parecida, pero en un laboratorio. Claro, lo que pasa es que ese banco es muy fácil entre comillas, porque realmente son semillas, y las semillas ya son maquinitas que están pensadas que luego las para sacas, ser conservadas, vale. ¿no? Entonces buscan las mejores condiciones de aislamiento, de Claro, frío, el sí tal. va por ahí, claro. Pero en este caso no, o sea, no va por ahí, porque aquí estamos hablando de conservar a 150 grados bajo cero o a 80 grados bajo cero. Estamos hablando realmente de ese material verdaderamente congelado, ¿vale? Porque esas semillas que se criopreservan, que se conservan en esos bancos no están congeladas. Están en un sitio frío para que no tengan actividad basal. Pueden estar a 5 bajo cero, pero no están congeladas, ¿vale? Vale. Entonces, aquí lo que se trata es de coger plantitas, cultivarlas in vitro y cuando ya las tienes preparadas, pues congelarlas para guardar esos trozos y que eso ocupe pues poco más que un tubo de ensayo y tú tengas ese material ahí de forma que lo puedas recuperar, ¿vale? Entonces, claro, como todos estos procesos es complicado, ¿no? La criopreservación. ¿Por qué? Porque primero tienes que cultivar ese material in vitro dentro de una placa Petri o en un tubo de ensayo. Lo tienes ahí multiplicando, que eso es relativamente sencillo. No mueras. ¿Qué le pasa con el vino a esta mujer? Está criopreservando el vino. Escupido vino. Has escupido vino por la nariz. Es mejor que por la boca. Te cuido No, por la No, boca. pero que no te peguen la esto uña del pasa pie. como cuando metes en un tupper en el congelador, que si metes garbanzos o alubia verde, cuando luego los sacas. Está muy bien traído porque el problema de la congelación es la descongelación. Congelación. El problema de la congelación es Quiero la... decir, entonces, en este estudio se ha congelado y descongelado para ver Claro, qué pasa. claro, para ver qué porcentaje de éxito tienes, cuántas de las que congelas al descongelarte van para adelante, ¿vale? Entonces, es un tema en el que se trabaja un montón y que hay un procedimiento que ya está bien establecido para cómo es mejor hacerlo en cada especie, ¿no? Pues primero tienes esos explantos, que se llaman esos trocitos de planta, los tienes un tiempo a 5 grados o a 4 grados con muy poquita luz para que se vayan aclimatando al frío, luego le aplicas una técnica de vitrificación, que lo que tú buscas es que no se formen cristales, porque los cristales de hielo durante la congelación te rompen los tejidos, Claro. matan las células, ¿vale? Y luego también tienes un protocolo de descongelación y posterior cultivo, ¿vale? Y entonces, bueno, es una... Como cuando hacía tu madre caracoles, ¿no? En casa. Bueno, mi madre no hacía caracoles, pero... No, pero hacer caracoles tenía el problema de hacer caracoles, cocinar caracoles, es cómo matar los caracoles. Porque los caracoles salen con la humedad, pero claro, Yo creo que si le escribes Es que, a Jay- No no soy fan de los si tú caracoles. haces Julián. mal, los caracoles se meten dentro de la concha y ya no sale. del caparazón y luego es muy difícil comértelo. Lo bueno de hacer Hombre, pero caracoles es los matar. matas cuando los haces. Les vas acostumbrando al calor y les metes luego un arreón de calor y es cuando Hostia, mueren. Caracas, Claro, pues. es lo que ha hecho Gonzaga, les vas haciendo acostumbrarse al frío. Ya, y van Que no se saliendo genere el cristal. poquito a poco, Aclimatación. se piensan que No, ya que sí, todo que sí, que es la guay. leche. Bueno, yo Julián, te paso el correo de J.G. Lee, que es el autor de correspondencia. Un saludo, JD. @corea.kr, le escribes lo de los caracoles y yo creo que de ahí... Para las charlas. De ahí a Nature Reto ya para vais un niño. directos. Bueno, entonces, la cuestión está que esta gente está preocupada porque haciendo las cosas como las hacen, no les funciona muy bien eso de recuperar. Bueno, no les funciona muy bien. Consiguen un éxito de un 36%. Una mierda. Cada tres plantas, de cada 3 dos una se mueren. casca. Entonces, claro, o sea, una vive y 2 cascan. Entonces, bueno, pues esta gente lo que se planteaba, mira cómo se estira. Desde que vas al gimnasio, no, que no vas. ¿Que tú sí o qué? No, tampoco, pero... Venga. Bueno, tenemos un entonces, programa- esta gente, la hipótesis que trae es que la presencia de algunas bacterias endófitas que viven dentro de la planta puede estar detrás de que no haya éxito. ¿Por qué? Porque esas bacterias que en una planta normal o en una planta in vitro normal, pues están tranquilas y no le hacen a la planta ningún daño, cuando está ese fenómeno de descongelación y que hay tejidos por ahí, pues un poquito indiferenciados y todo ese proceso, pues pueden ser peligrosas porque se pueden alimentar de ese material. Y entonces, pues lo que dicen, vamos a estudiar qué bacterias endófitas, qué organismos endófitos hay dentro de estas plantas, vamos a ver si los podemos matar y vamos a ver qué pasa. Entonces, esta gente concretamente trabaja con 2 variedades de vid, Ruby Seedless, que es una variedad de las típicas de uva de mesa, y con Merlot. No son variedades que tenga interés criopreservar, pero ellos las utilizan como referencia para poner a punto todo el procedimiento, y lo que hacen es
extraer el material endófito y cultivarlo a nivel de placas de Petri para ver qué colonias de organismos aparecen ahí. Hacen un estudio genético por una PCR de colonias, ¿no? que lo que hacen es coger trocitos de eso que crece en las placas de Petri para ver qué bichos hay allá. Identifican 2 microorganismos de potencial interés, uno en cada variedad, que los nombres no me los sé, pero que estarán por aquí. Aparece en Ruby Seedless, aparece Leishmania poae, ¿vale? Y en Merlot aparece Curtobacterium oceanosedimentum. Son bichos que viven dentro de las plantas. Fuerte, uno tío. que se apellida oceanosedimentum. Ya, ¿de dónde? Que viene de los sedimentos de los océanos. Bueno, pues esos Esto viven forma dentro parte la- de su holobionta. Eso es, de su endobionte y forma parte del holobionte, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que tiene... Esto es- Hola, Irene, buenos días. Hello, Oye, hola. pues, lo sigues, ¿no? Sí, Vale, estoy vale. bueno, es que... Venga, que esto es todo comunicación científica. Como los caracoles. Joder. Bueno, entonces, estos bichos, estas bacterias, por hablar medianamente bien, Yo no sé si cuando llega tu sección, ya llevamos medio programa, o si realmente tu sección no es la mejor. tiene unos momentos que nadie entiende. No, a mí Yo me lo está. entiendo- yo lo A estoy mí, entendiendo más todo, allá de la ¿eh? broma de los caracoles que he hecho, me está encantando. ¿Yo sabes en qué estoy ¿Sabes lo pensando? que estoy pensando yo? La ciencia, ¿cómo va, tío? Va como un tiro. De pensar en lo que. O sea, ¿cómo va? Claro. Es la hostia. Claro, o sea, sí, sí. Yo he estado ¿y tú? pensando Y tú que... intentando vender vino en Barcelona. Es pues que es muy estas son fuerte. cosas ¿Sabes lo que he estado de ser pensando por yo? realidad. Escucharme, que ninguno de esta mesa va al gimnasio. Por eso estamos aquí haciendo esto. Obviamente, si no estaríamos, habríamos ligado allá Haciendo al gimnasio, que es a lo que sea, ¿no? CrossFit. Oye, sigue, que a mí me está Continúa. interesando un montón. Los Mira, caracoles. mira, puedes hablarte un minuto y luego Perdón, ya es que- retomo. No, no hay pero problema, que- ¿eh? No, va a quedar- claro, es que aquí Así descansas. yo puedo interrumpir porque Por supuesto. tengo puntos para interrumpir. Por supuesto. Eres la directora, además. Entonces, bueno, puedes seguir, por favor. Si te interesa, si no. Me interesa muchísimo. Ya, si no se lo cuento luego a Julián. Que, No. que a él le Que interesa. me interesa. O sea, locos. A mí lo de los caracoles que ha contado él no me interesa, pero. Pero ya, no, pero- escúchame, la gente que está escuchando este programa ahora mismo está, Xavi, o sea, esto es así todos living los días. para saber cómo acaba esta historia. Living la vida loca. Pues la Si verdad- los matan a los endófitos, si no los claro, matan, si claro, sobrevive claro. todo el Entonces, mundo. sigue el hilo, la, sigue. la cosa está en que. Si sobreviven 2 de cada 3. Sobreviven. Venga. Venga, continúa. ¿Puedo seguir, señorita? Sí, claro, por Señorita, favor. Walt bueno, Disney. entonces, esta gente lo que tiene que buscar es cómo matar, cómo limitar la presencia de estos microorganismos, pero sin dañar a la planta. Claro, entonces lo que hacen es, una vez que ya saben qué bichos son, pues lo que Quitarlo. hacen es probar distintos antibióticos en distintas concentraciones Buah, para ver chaval. cuál controla cuál. Entonces Ya prueban mal. ampicilina, cefotaximina, Ya cloramphenicol hay palmo. y rifamipin, o rifampicin, que lo he dicho mal, perdón, Irene. Sé que te ha cambiado la Oye, No, yo estoy yo pensando. soy alérgica a la penicilina, a imagínate. la menos mal gente que no se soy dedica madre. a criogenizar humanos, ¿no? Buah, Que eso que está en seguro que boga. alguno nos Bueno, pero eso no, No, pero les hacen nada. Gonzaga, no, a que también están pensando en esto. Por supuesto. A que según la microbiota de lo que haya te puedes descongelar mejor o peor. Sí, A de ver hecho- Walt Disney que Pero que... De hecho, la madre de Walt Disney hacía caracoles. Ahora lo entiendo todo. No, a ver, ahora no lo digáis en broma, pero lo de Hombre, sí, que es muy lo de complejo vivir todo. muchos años y poder congelarnos que tuvo su momento, pero ya volverá con Pero esto. pero cuando te congelas ya eres viejo, entonces ya no tiene sentido. Cuando te revivan, Pero pues tú no te escuchaste mueres. lo que habló porque tú- Putin porque- con el chino. porque tú quieres que Te haya tendrían que tecnología congelar joven, pero nadie pero en su no- sano juicio pero- joven se quiere congelar. Irene, Entonces, estás de modé. toda... ¿Por qué no. habló el chino con el ruso de esto? Porque dicen que te ponen los órganos nuevos y ya estás nuevo. Pero que no. Joder, que pues muchas bueno, otras vale, cosas. venga, Y te vale. ponen la piel también. Bueno, nueva, Gonzaga. todo. Hemos pasado de los antibióticos a la geopolítica en poco tiempo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Se nota quién está más cerca de la muerte aquí. Sí, yo. No, Julián. Yo, el que más soy yo. Bueno. Venga, va. Entonces, lo que hacen es probar distintos antibióticos con estos dos microorganismos para establecer dos dosis. La dosis del antibiótico que inhibe el crecimiento y la dosis mínima letal para el microorganismo, ¿vale? Y entonces ya tienen controlado qué antibiótico y en qué dosis controla cada uno de esos dos microorganismos, y entonces es cuando ya hacen lo que querían hacer, porque congelación. hasta ahora solo estaban preparando, que es ver qué pasa si a esas plantas les aplican antibiótico o no, de cara a todo ese proceso de congelarlas, descongelarlas y regenerar plantas a partir de eso. Y la película acaba bien porque esta gente lo que observa es que la aplicación de estos antibióticos previa a la vitrificación y la congelación
hace que pase la supervivencia post-descongelación del 31,8 al 70,9. Me cago en la mar. Más que duplican la tasa de éxito. Entonces, Quitando 2 bichitos. Putos sí, uno de cada patógenos. uno, porque además... Que habrá muchos más, Claro, claro. cada uno tenía uno. Y una cosa que hacen muy interesante, porque a los científicos nos gusta entender no solo lo que pasa, sino por qué pasa, es estudiar la endobiota de las plantas que han pasado por un proceso con antibiótico y de las que han pasado por el proceso sin antibiótico. Entonces, bueno, ven que además de tener una menor carga microbiana, tienen un desplazamiento hacia un tipo de bacterias, hacia bacterias lácticas, etcétera, que han ocupado ese nicho porque el antibiótico no les hacía daño y digamos que son menos agresivas con los tejidos vegetales durante todo ese periodo. Entonces, imaginaros la complejidad de lo que está pasando Buah, ahí dentro buah, y cómo chaval. esta gente, bueno, pues ha avanzado en esa dirección. Entonces, es un artículo, pues lo que os digo, recién publicado, que me ha parecido muy interesante. Y la revista es buenísima. La esta, revista ¿no? es una revista buena, es una revista buena. Además, Esta sí que es buena. esta es buena. Esta no es Science Sheet. Y además he visto que cada vez se ve más, pero todavía no es muy habitual, que en esta revista ponen todas las versiones que ha tenido el artículo, desde la primera versión que enviaron el 14 de agosto del 2025, la que reenviaron con correcciones el 31 de octubre, a la que reenviaron el 20 de noviembre del 25, 3 versiones del manuscrito, con los comentarios que les han hecho los revisores, las correcciones que les han sugerido y la respuesta que han dado los autores a esas correcciones. Entonces se ve con una transparencia máxima pues lo que le han dicho de corregir, que no han sido muchas cosas. De los 3 revisores solo ha habido uno que les ha pedido realmente cosas un poquito magras y pues aquí le dice, oye, pues los autores dicen que había un error de muestreo en el análisis metagenómico. ¿Cómo los autores creen que esto podía haber afectado los resultados obtenidos? ¿Cómo puede ser este error corregido o mitigado? Y aquí está la respuesta que le dan los autores a Eso es eso nuevo, ¿no? y Eso lo que no han pasaba cambiado. antes, O gozaban. sea, que ahora No. publican las correcciones que ha habido. Las Transparencia. novedades. Sí, Muy ahora bien. se está yendo en esa dirección que, bueno, pues no sé, yo entiendo que es más información y que ahí está y que puede aportar algo en algunos Bueno, y algunos también es casos. una manera de exponer a la gente que corrige, o sea, de decir, oye, que tus comentarios se van a ver, o sea, haz bien Sí, tu trabajo. lo que pasa es que eso se ve siempre, lo que pasa es que se ve de ¿Ah, sí? manera interna. Vale, de pues manera ahora- interna lo ves. Y ahora se ve de manera externa, pero siempre anónima. O sea, no se sabe Ya, ya. quiénes son los Ah, revisores. vale. Como muchos sabes quién es el editor asociado que ha llevado tu artículo, pero no sabes quiénes son los revisores. Ay. Y solo se publican este tipo de cosas en artículos que son aceptados. Si el artículo es rechazado, pues no se publica, claro. Qué guay. Muy y bien. hasta aquí la actualidad científica. Muy- Bueno, a mí me ha parecido se os ha hecho larga, superinteresante. pero es que es apasionante. No, lo que llevamos largo es el programa en global entre Bueno, todos. pero que ya habéis dicho que pero no es tenemos si prisa. No, si no te decimos nada, pues Que no hay chica. prisa, que no hay prisa. Bueno, entonces ahora sí que hay un poco de prisa. La palabreja. ¿Queda vino? Margullir. ¿Queda vino? Sí, hombre, sí. ¿Te gusta? Margullir. Sí, ¿Te me está gusta- gustando el vino a ti? me Me, gusta cada vez más. me olía peor, pero, Pero me ha ha mejorado, sabido ¿eh? muy bien. Sí, ahí estaba un poco más cerrado al principio. Ya está, ya. A ver, pues voy con margullir. Venga, va, Bueno, dale. como- margullido, madre Vale, mía. como le he dicho a Teresa, es una palabra que escuché yo en Tenerife hace 3 semanas. Dice, no sé qué, pues esto se podía margullir. Y yo, joder, ya sabes que me gustan esas cosas. Oye, ¿y esto qué es? Entonces, bueno, ya me ¿Ya, explicaron lo que ya era. sabíamos que íbamos a volver? Sí, ¿no? Claro, te fuiste, sí. Pues no recuerdo. Bueno, me Igual, acuerdo. sí, Por ahí. sí, yo creo que No sí. sé si- bueno, da igual. Entonces dijiste esto para... No, yo creo que igual me junté cuando volvimos con Sí, vosotros. yo creo que habías vuelto, Que ¿no? justo fue. Bueno, da igual. La cosa es que siempre apunto palabras así. Entonces, es verdad que ha acertado Bueno, Teresa siempre de sacando churro. ese Ha acertado Teresa de churro porque Mugrón, le recordaba a Mugrón o el acodo, ¿no? O sea, margullir es coger un sarmiento, ponerlo por la tierra y que salgan nuevas plantas, ¿no? Entonces, claro, en Canarias esto aún es más fácil Claro. en el sentido de que no hay había filoxera, bueno, todo es pie franco, y entonces, pues cuando faltan ahí un montón de cepas, aparte que estábamos en la zona norte de la isla, que llueve mucho más, etcétera, pues pones, aquí faltan unas cepas y pones un sarmiento y vas margullendo y haces una cepa y otra y otra y otra, y lo mismo sacan 7. Claro, nosotros nunca codamos así, ¿no? Entonces, me llamó la atención margullir, me puse a buscar, ¿no?, de dónde venía, que es margullir, margullar, amargullar, el margullo, y resulta que viene es un canarismo, ¿no?, que ellos, o sea, un canarismo, no, claro, algo específico de Canarias, y dice, viene del portugués, ¿no?, de
Joder, me gustaba cuando decía una autora, es un maravilloso portuguesismo, ¿no? Viene en Madeira, se usaba, bueno, en Portugal, y entonces se adapta en Canarias, pero también se adapta en Cuba, Venezuela, incluso en Andalucía, Extremadura, y tiene dos acepciones. Una es acodar, ¿no? La más agrícola, y la otra, que es la que es más flipante, que es zambullirse en el agua, bucear, qué bonito. nadar por debajo del agua, ¿no? Entonces, margullir viene de ahí. Joder, está muy documentado. Cualquier canario a nivel de viticultura dice que hay que margullir. He encontrado en el diccionario de la DRAE histórico, está descrito desde el año 1554. Hay un texto en el que habla de margullir. Actualmente en el diccionario de la Real Academia de esto no está, pero sí que están todas estas acepciones, ¿no? De Venezuela, Cuba, Canarias y tal. Y entonces es como muy bonito, ¿no? Cómo se han ido mezclando estos idiomas, ¿no? Viene de margullar, ¿no? O mergullar, en vez de con 2 L's, con LH en portugués, y me parecía súper bonito. Y luego, que lo he traído también aquí para comentárselo a Gonzaga, resulta que a Gonzaga, a mí no. Los canaricultores, que son los que cultivan canarios, Ajá. que no tienen que ver nada con Canarias. Se crían canarios. O sea, ¿no? los que crían canarios. Bueno, sí que tiene que ver. Bueno, tiene que ver, ¿no? Pero es curioso. También le llaman margullir, lo digo por los pajareros, por eso lo decía Irene. Ya. Cuando el pájaro sale del nido y empieza a intentar querer cantar, a eso le llaman margullir. Es como cuando sale, ¿no? Debajo del agua y, ¿no? Es como que tiene una similitud. Y entonces me gusta mucho, ¿no? Esa parte. Muy bien. De... Aquí y Teresa, pues ha hecho lo ha hecho acertado, que compre lotería. Cojonudo, la verdad. Aquí, margullir, zambullir, ahí estamos en todo. Qué bien. ¿Os gusta? Muy bien. Nos encanta. Margullir, Nos encanta. Ya está. Ahí se acaba la palabra. Claro, mergullo es buceo, ¿no? ¿En portugués? Creo que sí. Pues, es que yo me acuerdo en las Azores que hicimos un curso de... Pues Y puede ser, si te dijeron eso allí, sí. En la Macaronesia, que es esa zona. La Macaronesia se llama. Sí. Lo del Que bautismo. yo pensaba que esto. era Macronesia, porque como hay Micronesia, pensaba que esta era Macronesia porque las islas son más grandes, pero no es Macaronesia, que viene No sé dónde viene Macaronesia. del griego, que quiere decir islas afortunadas, islas bonitas. Mira, qué bonito. Sí. Ahí todo cuadra. Todo. Preciocho. Qué Bueno, bien. y ya Qué solo Pues queda nada, Irene, acabar el vino, bueno, ¿no? vino. Entonces, bueno, tú has dicho que te parecía un vino navarro. Yo digo que al Tú principio dices siempre chorradas. cosas. He dicho que me parecía un vino que A mí me parece tinto. nariz al principio estaba como un poco más cerrado, casi eso parecía sí, eso sucio, estamos de acuerdo. pero en boca ha estado rico desde el principio. Y Pues ahora mira, la nariz en me el queda. corcho no solo tienes el país, sino incluso un mapa que te lo sitúa. Bolivia, No, Perú. 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 Un vino peruano. Un vino peruano. Nada, esto es que... No, yo no me lo esperaba. ¿A que no? No. Pues eso, que en Perú también hacen vino, colegas. Esto es que nada, en Wine ¿Tiene Paris bodega? conocí a una bodega peruana que se llama Queirolos, que esto es... ver. estábamos ahí en una conversación un poco así informal Qué guay. después de la feria y yo, pero a ver, esta bodega, ¿y cuál es su origen? O sea, vosotros... Y bueno, es que nosotros en realidad lo que hemos hecho siempre es pisco, que no deja de ser un aguardiente de uva. Destilado. Y yo pensando, a ver, pues pisco, ¿y qué pisco hacéis? ¿Y qué cuota de Palca. mercado tenéis? Total, que esta gente es los que tienen, pues igual, el 38% del pisco peruano. Y ahora se han puesto desde hace una década a hacer vinos. Y la verdad es que va mal. No, está bien. Es un vino de Malbec, Entonces, sí, Tannat, tiene, Petit bueno, Verdot, ¿sabes? Syrah y Cabernet Sauvignon. Ya sabes que esta gente puede hacer lo que quiera, bueno, unas variedades que le ponen gran reserva, pues porque... Oye, yo el primer vino de Perú que tomé me lo trajo mi 13,5 amigo Benjamín, tampoco. de allí hace, no sé, 25 años, y era un vino de Cabernet. Oh, mira. Era una botella horrorosa, pero esta botella es preciosa, ¿eh? Sí, sí. Valle del Sol, Ica, Perú, Gran Reserva, 2022, Intipalca. Intipalca es una palabra inca que la verdad que no me acuerdo. Un saludo para Eric, que es el Sport Manager, que es muy majo y que me regaló... Pues yo os quiero Qué venir bien. a Me hablar regaló un este día vino, la verdad. en otro programa de Bolivia. Voy a Pues hablar. ala, brindamos por la filoxera, por Eric y por toda la gente que Por está. Perú, ¿Eh? por el Eso. Perú, por el Perú. Venga, ala. Ale. Salud. Adiós.